Gente querida, muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de La Cajonera. Estamos transmitiendo, como ya es costumbre, desde Praga, bar-restaurante ubicado en Cochrane 982, esquina Amtower. No se olviden, como siempre, les hago recuerdo de que sigan nuestras redes sociales, todo como La Cajonera Osorno, también en el canal YouTube La Cajonera Osorno. Hoy día vamos a estar hablando de disfunción del suelo pélvico y para eso tenemos de invitado como invitada a Verónica Álvarez, especialista en suelo pélvico. Esto es un tema para mí que, tengo muchas incógnitas y muchas preguntas que hacerte, la verdad. Me imagino. Gracias por venir, Vero. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Comencemos nomás, porque hay mucho que aprender. Ya, cuéntame, tú, a ver, partamos, tú eres kinesióloga. Soy kinesióloga, sí. ¿Con una especialidad o subespecialidad? Sí, con una especialidad de suelo pélvico, ya que cuando tú, digamos, haces el pregrado en la universidad, a ti no te enseñan nada de suelo pélvico. Ahora se está interiorizando un poquitito más, una clase así. Yo me acuerdo que en mi época me pasaron una diapositiva, la musculatura del suelo pélvico, sería. Ya. Y lo que tú haces es después... ¿Para qué hablar del colegio? No, olvídalo, ¿para qué hablar del colegio? Y después tú tienes que hacer postítulos para poder tratar, digamos, estas disfunciones de suelo pélvico, porque es un área bastante íntima. Así que, ¿y por qué los kinesiólogos? Porque somos finalmente los especialistas en musculación. Porque igual es raro, porque podría decir, ¿pero por qué no los ginecólogos? ¿El suelo pélvico es músculo? El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos, tendones, miofascia, que cierra la pelvis femenina y masculina, y de los niños también, por debajo. Nos cierra por debajo. ¿Qué importancia tiene? Perdona que te pregunte. Traje acá mi maquetita para que se lo puedan imaginar de mejor manera. Acá está. Me encantó esto, didáctico. Por supuesto, para que no imaginemos, porque de repente es difícil imaginar que literalmente lo que nos cierra es la musculatura. Acá nosotros tenemos una pelvis, en este caso es una pelvis femenina. Acá, como podemos ver, todo lo rojito con líneas, musculatura del suelo pélvico superficial. Todo lo rojito con líneas. Perfecto. Musculatura del suelo pélvico, capa superficial. Tiene varias capas, pero haciéndole así como más simplificado, por dentro, acá tenemos la capa profunda de la musculatura del suelo pélvico. Ves que son varios músculos, son bien gorditos, son anchos, porque uno puede llegar a pensar que al decir el suelo pélvico es como, un músculo que nos cierra por debajo, ¿cierto? Claro. Pero son cerca de 13 músculos que llegan a cerrar la pelvis femenina, masculina también. Y como ves acá, el suelo pélvico cumple la función de continencia porque cierra todos los conductos hacia exterior. ¿Te fijas que los envuelve? Entonces, en el caso de la mujer, tenemos de arriba hacia abajo la uretra, por donde sale el pipí, la vagina, por donde salen los bebés, ¿cierto? Tenemos relaciones, el ano, por donde sale la caquita en los gases. Todo lo envuelve el suelito pélvico. Entonces, él hace el papel de contener el pipí, la cacuca y los gases dentro de la pelvis, en este caso femenina. Ajá. Y también tiene la funcionalidad de sostener nuestros órganos pélvicos dentro de nuestra pelvis y en posición también. Eso es lo otro importante, porque una cosa es que estén dentro y otra cosa es que estén en una posición correcta. En esta maquetita, digamos, tenemos de adelante hacia atrás vejiga, uretra, tenemos útero, vagina, recto y ano. Entonces, estos tres órganos, digamos, sistemas orgánicos van de esta forma en el suelo pélvico. Entonces, cuando se afecta uno, afecta al otro sistema orgánico. Directamente relacionado. Directamente relacionado, exactamente. Y cuando estos se afectan, también afectan al suelo pélvico y viceversa. Cuando hay alguna alteración en el suelo pélvico, podemos tener alguna disfunción orgánica relacionada con estos sistemas. ¿Cachai? Entonces, se encarga principalmente de eso, pero también se encarga de la función sexual, porque, por ejemplo, como vemos aquí, la musculatura del suelito pélvico superficial envuelve lo que vendría siendo el clítoris, lo celestito de ahí. Perfecto. ¿Te fijas? Y en el hombre lo mismo. Nos ayuda con la erección, por ejemplo, con la eyaculación, también con el tema de la continencia también. Lo mismo. Finalmente, misma funcionalidad para los dos sistemas, femenino y masculino. ¿Tú dónde trabajas? Yo tengo mi consulta particular, porque cuando comencé fue muy difícil integrarme en ese mundo y que la gente supiera qué gente tenía que ir. ¿Cachai? Eso es como lo más complicado. Pero yo soy candidata para tener una atención de suelo pélvico y eso de a poquitito, gracias a las redes sociales, también gracias
principalmente yo diría las redes sociales, que sea... Pero eso puede ser porque efectivamente las redes sociales es algo que está más ligado con las generaciones más recientes. Exactamente. Y por lo tanto creo yo que están un poco más abiertas a tratar este tipo de temas, ¿o no? Exactamente. También lo otro es que esta generación se empezó a dar cuenta que habían cosas que no había que normalizar. Como el dolor en las relaciones sexuales, por ejemplo, es una de las cosas que yo más atiendo. Mi número 1. Mi número 1 de atenciones son disfunciones sexuales dolorosas. Porque la gente... Explícanos cómo disfunciones sexuales dolorosas implica cuando tú tienes dolor al tener relaciones sexuales. Ya. No, en este caso estamos hablando solo de género, solo de mujeres. No, también del hombre. ¿De hombres también? Sí, también cuando tenemos dolor pélvico crónico. En general, el hombre y la mujer pueden tener dolores pélvicos crónicos y eso causarte a ti un dolor durante las relaciones sexuales, durante la eyaculación, durante la excitación incluso. Que a veces uno piensa que es solo dolor, por ejemplo, a la penetración. Pero no es solamente eso, sino que también, por ejemplo, cuando nos estamos excitando, dolor en el clítoris, dolor en el pene. Oye, y además de cómo se ve afectada la mujer, sí. Me imagino que esto también puede traer otro tipo de consecuencias, ¿o no? Claro. Como a nivel pareja. Sí, por supuesto, porque las mujeres, una de las cosas más complicadas es retomar, por ejemplo, la sexualidad en el posparto. Y retomar la sexualidad en el posparto, esa cicatriz, por ejemplo, que queda ahí, casi siempre queda dolorosa. Entonces hay que tratarla. Y la musculatura, también la vagina, cuando es parto vía vaginal, queda la paciente con sensación de que está más laxa, de que está mucho más amplia. Entonces todo eso se puede, como decirlo con palabras simples, recoger a través de la musculatura del suelo pélvico, porque literalmente la vagina es así y la musculatura va así, en forma de U. Entonces si el introito vaginal queda más, digamos, laxo, esto entrenando musculatura del suelo pélvico se puede reducir. Y con el tema de la cicatriz, por ejemplo, la liberamos con una especie de masaje, que se llaman técnicas de liberación miofacial. Ya, ya, perfecto. Con respecto a la incontinencia urinaria, creo que hay muchos mitos, o también quizás se ve con mucho pudor lo que sucede ahí, y eso quizás genera dentro de nuestra sociedad también súper conservadora, y especialmente acá en el sur y en Osorno particularmente, hay cierta resistencia a eso. Claro, no, sí es cierto. De hecho, yo me quise quedar aquí en Osorno. Yo soy de Osorno. Ya. Pero yo me quise quedar acá porque casi todos los especialistas se van de acá. Sí, es una realidad. Todos se van afuera, a Santiago. Pero acá faltan especialistas y es por eso que yo me quise quedar acá. Y la verdad que la incontinencia se tiene como muchos mitos con respecto a que le da mucho a los adultos mayores. Es cierto que se genera más sintomatología o es más evidente en el adulto mayor, pero... Tanto en hombres como mujeres. Exactamente, sí. A los hombres es un poco más difícil el tema que le dé incontinencia. Por ejemplo, tener la patología a menos que te hayas sometido a alguna operación de la próstata. Ahí es cuando realmente tú tienes incontinencia urinaria post cirugía. Pero con respecto a la mujer, finalmente la idea es que tú te saques los prejuicios, porque yo, por ejemplo, en mi consulta lo que más atiendo son, no tengo casi adultos mayores, 1 o 2. En este momento no tengo ninguno. ¿Cuál es el segmento etario que más atiende? Mira, desde la infancia. Te fijas que este último tiempo, no sé si te has dado cuenta, pero estuvo de moda estas camas elásticas con las niñas, niños en general. Sí, sí. Ya, la cama elástica terminó por dar muchos síntomas de incontinencia urinaria en las niñas. Saltando, porque eso es una hiperpresión. Eso significa que te aumenta la presión en la zona del abdomen y empuja el suelo pélvico hacia abajo, y como no está preparado, obviamente el suelito pélvico se debilita y termina por dar síntomas. Entonces yo trato desde niños. Mitos con respecto al parto natural, con respecto a la cesárea. La cesárea. A ver, es que siempre, por ejemplo, el tema de la pelvis estrecha. Eso es un mito, pero la pelvis... ¿No incide? ¿La pelvis estrecha no incide? Lo que pasa es que hay formas de pelvis que efectivamente, digamos, pueden disminuir que sea un parto más fluido. Pero más que enfocarnos en la forma, nos enfocamos en que la pelvis es un hueso que se mueve. Porque antes nunca se pensó que la pelvis podía movilizar las estructuras, ampliando lo que vendría siendo el segmento inferior, o antes llamado estrecho inferior. Ya. Entonces, desde la nomenclatura ya estamos diciendo que la pelvis es estrecha y eso se está tratando de cambiar. En vez de estrecho inferior, que es la parte de abajo acá, donde se abre finalmente para que salga la guaguita. Eso se está tratando de cambiar a espacio inferior. Entonces, ¿qué pasa?
el espacio inferior se puede modificar. Si yo pongo mis rodillas hacia el centro, mi espacio inferior se abre. Entonces, ahí está el tema del mito. ¿Mi pelvis se puede modificar con respecto a amplitud? Sí. Entonces, independiente de la forma, yo puedo ampliar segmentos de mi pelvis con distintas posturas. Entonces, ese es un mito que siempre ha estado. Que lamentablemente con ese hicieron muchas cesáreas, con ese tipo de mitos, pero en el embarazo tenemos un pic de esta hormona que se llama relaxina. Y la relaxina es esta hormona que hace que todo se vuelva mucho más laxo, mucho más... se relaje. Claro, más elastificado. Entonces, quizás esa estructura de la pelvis, que era un poquito más rígida, ¿cierto? En el embarazo estaba. Y de ahí mismo es que vienen también las patologías en el embarazo. ¿Cómo cuáles? Sí, como cuál es la pubalgia, por ejemplo. La pubalgia es una tendinitis, en el fondo, para que se entienda. En la zona del pubis. Sí, se da el dolor aquí, pero el origen es aquí, en el pubis. Aquí. Sí, en el pubis. Exactamente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando están las pacientitas embarazadas, ese segmento, ¿cierto?, del pubis, que antes se movía poquito, digámoslo así, ahora se mueve mucho, cizalla, se irrita, se inflama, tendinitis. Tendinitis en los aductores que van de aquí a la pierna, es por eso que duele acá. También le da a los futbolistas, ¿cachai? Sí, por hacer mucho, el S. Mucho, y es una lesión que no se va nunca. Sí, exacto, es muy difícil de abordar, pero sí se puede. O sea, sí se puede, especialmente para el futbolista, porque repiten mucho ese mismo movimiento. Ya, claro. Pero en la embarazada sí se puede tratar de todas maneras. Hay que ver que de repente esas pubalgias no ceden completamente con tratamientos externos, porque mira, de repente el origen está en el suelito pélvico también. Mira que se inserta en el pubis por dentro. Musculatura, ahí está. Musculatura de suelo pélvico. Entonces, de repente el origen también está ahí. Entonces yo no me puedo enfocar en una embarazada en solo ir a abordar patologías de forma externa. Tengo que ver en qué estado está esa musculatura del suelo pélvico, porque no solamente puede estar debilitada, porque la paciente dice, hoy tengo incontinencia, tengo debilidad. Sí, pero también ese mismo suelito pélvico puede estar hiperactivo, es decir, que puede estar apretado, contracturado, como se le llama, pero en realidad es un acortamiento muscular por tensión. Porque la musculatura del suelo pélvico finalmente tiene que compensar una debilidad, porque está sosteniendo una guagua, ¿te fijas? Entonces, como está compensando, al mismo tiempo tiene que estar cerrando la uretra, haciendo cierre uretral, las hiperpresiones, y además sosteniendo atrás el esfínter anal externo con que se queden adentro la caquita, los gases, colapsa y se tensa. Ya. Imagínate entonces que tenga que salir una guagua por ahí y la musculatura del suelo pélvico así. O sea, se cierra. ¿Qué pasa ahí? Obviamente yo puedo tener muchas más probabilidades de desgarrarme. Claro. Porque claro que la oxitocina va a hacer lo suyo, la relaxina también, relajando la musculatura. Pero si mi músculo era de este porte, ponte tú, y está cortado de este porte, la relaxina va a volver al estado anterior y no más allá. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo más probabilidades que yo me desgarre. Claro. Hay que tratar también el suelito pélvico en embarazadas. Ajá. Es fundamental. Es fundamental. También con eso empujamos a la guagua en el canal del parto. Claro. La musculatura del suelo pélvico es así, empujando a la guaguita. Entonces tienen que estar en la perfecto fuerza estado. tiene que ir hacia abajo, ¿cierto? Exactamente. Porque está, yo creo que antiguamente, o no sé, todavía también hay un mito que es como que uno que grita, que la mujer grita, Claro. y que el grito viene como que va hacia arriba, pero no, porque es acá abajo. Es como, Exactamente. Y es hacia la vagina. Mi guagua sale por la vagina. Claro. Porque la instrucción, el comando que le dan cuando ya están por tener su guaguita es, vamos, puja como haciendo caca. Claro, yo entiendo el concepto, porque en ese momento lo que tú tienes que lograr es que la mujer que no entrenó pujo antes, el pujo entonces se realiza hacia afuera, ¿cachai? Claro. Porque hay pacientes que en vez de empujar, ellas contraen, apretan. Entonces yo entiendo que el parto es espontáneo, es un tema, digamos, que está relacionado con la sensación, digamos, del pujo durante las contracciones. Yo entiendo eso perfecto, que es natural, que es mamífero. Pero al mismo tiempo yo puedo entrenar a mi paciente que ella pueda pujar. Porque como te digo yo evalúo a mis pacientes, de repente le digo, ya, toma aire, puja, y resulta que están apretando. No están empujando, están haciendo hacia adentro. Imagínate llegar con esa instrucción en su mente al parto. Van a tratar de empujar la guagua, pero en verdad la están atrapando. La están, claro. Exacto. Claro. Y es hacia la vagina, porque por ahí sale la guaguita.
La incontinencia, cuando se presenta la incontinencia y está, no sé en qué grado, pero no tan avanzado, bueno, no sé si avanzado se podrá resolver de la misma forma, pero tú puedes ir a un doctor y el doctor te dice, mira, esto lo puedes solucionar con esta pastillita. Claro. En la mayoría del caso de los hombres, que es más reticente a ir al doctor o a tratarse este tipo de afecciones, ¿tú lo podrías solucionar con ejercicio pélvico? Sí. En vez de tomarte la pastillita. Es que en realidad una pastilla te dan, por ejemplo, algo que disminuye la actividad de la vejiga. Claro. Pero mi cierre uretral sigue estando sin activación, digámoslo así, debido a la debilidad del suelo pélvico. Entonces, como te comentaba, la kinesioterapia de suelo pélvico, según la evidencia científica, es la primera línea conservadora para el tratamiento de incontinencia urinaria. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como médico es derivar a kine, o sea, como probarla siempre, primero, antes de sugerir cualquier cirugía. Y viéndolo desde el aspecto más lúdico, bajo tu experiencia, el uso justamente de aceite, de juguetes sexuales, ¿cómo lo ves tú eso? Mira, yo lo veo bastante bien, pero ojalá guiado. Mira, la evidencia habla de que el uso de todos los juguetes sexuales ser guiado por un profesional médico. Eso dice la evidencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Salió un estudio científico del 2020 de juguetes sexuales en general. Comenzó a pasar que empezaron a darse cuenta que el uso frecuente, por ejemplo, de vibradores, ¿qué es lo que pasó? Empezó a desensibilizar. Mira, yo ocupo vibradores para mis pacientes cuando tienen dolor sexual, por ejemplo. Lo ocupamos porque la vibración es muy versátil. Yo puedo ocupar mi vibración para relajar la musculatura del suelo pélvico en bajas dosificaciones, con baja frecuencia vibratoria. Y también puedo ocuparlo para ayudar a distender el lumen vaginal o el canal vaginal, en este caso, que está rodeado por musculatura, por lo tanto estoy elongando la musculatura, ¿cierto? Pero si yo uso eso porque mis terminaciones nerviosas de la entrada de la vagina están vueltas locas, digámoslo así, están con un aumento de sensibilidad, ¿qué es lo que pasa si yo ocupo esa misma vibración en un órgano como el clítoris, que es sumamente sensitivo? Si yo lo uso acá para bajar el umbral de sensibilidad y llevarlo a sentir normal, sin dolor, porque lo que hace finalmente las terminaciones nerviosas interpretan todo como dolor. Están ahí en la entrada de la vagina, ¿cierto? Y como hay una patología, yo te toco, duele. Por ejemplo, la fricción del pene, duele. Ay, yo siento dolor. Todo es dolor. Pero ¿qué debería sentir la paciente? Yo te toco, me estás tocando, Vero. Te aprieto, me estás apretando, Vero. Y el pene rosa, me está rozando el pene. ¿Te fijas? Pero no. Se transforma también a nivel neurológico ese digamos, dolor. Y las terminaciones nerviosas comienzan a malinterpretar. Entonces, yo uso vibración para bajar ese umbral y normalizarlo. ¿Y qué pasa si lo uso en un órgano que está bien fisiológico, normal? También voy a hacer lo mismo, voy a bajar, pero de lo normativo a menos. A menos. Exacto. Entonces, claro, ¿qué empezó a pasar? Las mujeres empezaron a no sentir, por ejemplo, lo mismo con la pareja. Empezaron a demorar en alcanzar el orgasmo o a tener anorgasmia, no tener orgasmo, por ejemplo. Empezaron a costarle llegar al orgasmo si no fuera con otra cosa que no fuera el vibrador. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas empezó a pasar. Y qué interesante eso, porque uno no lo sabe hoy en día, o sea, ya desde un tiempo esta parte, claro, se fomenta mucho o se le dice, oye, claro, juguetes, exacto, dale, porque esto es, bueno, despierta un poco, no seas tan convencional, claro, con respecto tan al sexo, tan cartucho, tan conservador, ¿cierto? Sí. Pero tiene que entonces hacerse un buen uso de los juguetes sexuales. Sí, porque yo puedo echar a perder mi sexualidad literalmente, y la ciencia dice que desensibilizar es mucho más fácil que resensibilizar. Incluso todavía ni la evidencia sabe bien. Nosotros tenemos una herramienta como por conclusión, pero volver a resensibilizar un órgano es complicado, solo el tiempo. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros compartiendo todo esto, que es algo que se debiera hablar con un poco más, hay que normalizarlo, creo yo, en ese sentido. ¿Alguna recomendación?
Vayan para a la su- gente, a esa cámara, por Vayan a su favor. clínica de suelo pélvico. No, primero agradecerte, Álvaro, por la invitación. Ha sido todo un honor estar aquí y decirle a todas esas bellezas, como le digo yo a mis pacientes, que busquen ayuda si es que tienen algún síntoma por alguno de lo que hablamos, ¿cierto?, durante el programa, y que vayan por prevención también a ver en qué estado está su celito pélvico. Nunca está de más, es una inversión hacia nuestro cuerpo, parte del amor propio también, así que las invito. Gracias, Vero. Bueno, ya lo saben entonces todas esas bellezas, pero también nuestros bellos. Gracias por acompañarnos. Esto fue un programa más de La Cajonera. Estuvimos transmitiendo desde Praga, Cochrane 982, Bar Restaurant. Está en la esquina de Amtower, con muchos espacios para que ustedes puedan venir a habitarlos, a entretenerse y a pasar un muy buen momento. Nos despedimos entonces. Esto fue un nuevo programa. No dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, La Cajonera Osorno. Mucho cariño y hasta la próxima. Chao, chao.